Amados hermanos, vamos a continuar nuestra meditación en el capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Estamos con el tema la muerte de Moisés. Y vamos a leer hoy los primeros 5 versículos. Así dice Deuteronomio 34, versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Hasta aquí por ahora la lectura de la palabra del Señor. Hay un versículo en Isaías, el capítulo 57, el versículo 2 dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Qué bien que se aplica este texto como el que mencionamos en el primer mensaje el día de ayer. Ayer citábamos el Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y la muerte de Moisés, aunque era parte de la justicia de Dios, era muy apreciada, muy estimada por el Señor. ¿Por qué? Porque imagínese un hombre que por largos 40 años tuvo que soportar a un pueblo contradictorio y rebelde. Un hombre que tuvo que andar sacrificadamente por 40 años en el desierto. Ahora ha entrado en la paz. Descansa en su lecho, porque él anduvo delante de su Dios con fidelidad y lealtad. Dice el versículo 1 que hemos leído: y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, y le mostró Jehová toda la tierra. Para dirigirse al lugar señalado por Dios y donde debía morir, Moisés debió subir. Para él, para Moisés, morir era subir. Pudiera muy bien aplicarse espiritualmente este pensamiento, ya que para el creyente en la actualidad, para nosotros, y no solo en la actualidad, siempre, morir es ganancia. No es una pérdida. A veces decimos en las condolencias o escuchamos nuestros sentimientos de pesar por la irreparable pérdida. Pero, ¿sabe, hermano? El apóstol Pablo decía que morir es ganancia en Filipenses 1:21. El cuadro que se presentó aquel día cuando Moisés subió a la cumbre de Pisga, el cuadro que se presentó era grandioso y solemne. Pudo ver, como hemos leído aquí en la palabra del Señor, toda la tierra hasta el mar occidental. Pudo ver la llanura, la vega, los valles, la ciudad de las palmeras. Después de estar tanto en el desierto viendo montañas y arena, ahora sus ojos se deleitan en esto. Pero sabe, querido hermano, lo más grandioso
para Moisés allí en la cumbre era estar solo con su Dios. Esto es lo más grandioso aquel día para Moisés. Sus ojos podían deleitarse mirando la tierra de promisión, la tierra que fluye en leche y miel, la tierra que Dios prometió a los patriarcas, a los fundadores de la nación hebrea. Pero lo más grandioso para Moisés era estar allí a solas con su Dios. ¿Usted sabe disfrutar de eso, hermano? ¿Disfrutamos de estar a solas con el Señor? Esto es lo más dulce que hay, hermano. Esto es lo más reconfortante. Esto es lo más fortaleciente. Es la medicina, la vitamina, todo lo que el alma necesita. Estar a solas con el Señor. A solas con Él, las dudas se disipan. A solas con Él, el dolor físico se hace soportable. A solas con Él, las pruebas, las luchas, todo que parecen en medio de la turbulencia de la vida, parecen monstruos. A solas con Él, son pigmeos que no nos amedrentan, no nos atemorizan y no nos acobardan. Procuremos estar siempre a solas con el Señor. Grandes siervos de Dios tuvieron en oportunidades posteriores visiones majestuosas concedidas por el Señor y en la soledad. Que bien alguien ha dicho que estar a solas con el Señor es la antecámara de la misma presencia de Dios. Ezequiel, uno de los que estuvo a solas con Dios, si usted lee el libro de Ezequiel, el capítulo 3, el verso 22, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Qué cosa preciosa. Allí Ezequiel en el campo, a solas con su Dios, podía estar para hablar con su Dios, para escuchar a su Dios. Otro siervo del Señor que tuvo esta dicha es el profeta Daniel. En el capítulo 10 de Daniel, verso 8, dice que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. ¿Qué cosa? A solas con Dios, Dios nos habla como a Ezequiel. A solas con Dios, Dios nos revela no nuevas cosas, nos revela las cosas que están escritas en la profecía y en los oráculos divinos y nos muestra lo que tenemos que ser y hacer en función a esas revelaciones, tal vez de pasajes bíblicos que antes no lo hemos comprendido. Y el último que menciono es en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Uno lee en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 9, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega. ¿Qué cosa? Aquí tenemos otro caso de un hombre que está a solas. Ha sido confinado al destierro en la isla de Patmos. Y allí a solas con Dios. Qué bueno que Juan, el más joven de todos los apóstoles, y el último en entrar y pasar a la gloria, casi a sus 100 años de edad,
estuvo solo para dejarnos, porque el Señor lo quería solo allí. Permitió que los hombres lo desterraran, porque allí le iba a revelar este maravilloso libro del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo. Es que a solas con el Señor se puede oírle a Él, se puede recibir revelaciones, se puede conocer los oráculos divinos. Dice el versículo 5 que hemos leído: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. El texto del Salmo 116:15, que lo mencioné ayer y lo repito hoy, se refiere a lo que para Dios significa la muerte de sus santos. Podemos observar a algunos de ellos en su lecho de muerte. Qué lindo es cuando pensamos en la muerte de Moisés. Automáticamente la palabra de Dios nos va a mostrar que se registran en sus páginas la muerte de otros santos de Dios. Podemos observar algunos de ellos. Podemos observar algunos de ellos en su lecho de muerte, anteriores a la muerte de Moisés. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. En Génesis 25:8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Abraham en buena vejez. Llegó a la vejez a través de una vida larga, una vida que estuvo siempre expuesta ante los ojos de Dios y por lo tanto buena. No puede ser de otra manera. Una vida que no tenía subterfugios ni escondrijos para Dios. Por eso vivió largos años y una buena vida. Dice anciano y lleno de años. Era la culminación de su experiencia, de la vida vivida en el temor de Dios. Que Dios nos permita, hermanos, a vuestro servidor y a quienes están escuchando, que vivamos una vida en el temor de Dios. Habían sido días llenos de fe y obras para la gloria de Dios. Y aquí digo, hermano, ¿quién no vive sus días para Dios y su gloria, no podrá al terminarlos gozar de esta satisfacción? Serán días perdidos y vacíos. Triste llegar al ocaso y descubrir que nuestros días o nuestros años han sido vacíos y perdidos. Son tres expresiones que acompañan la muerte del patriarca y dignas de ser tomadas en cuenta. Tenemos otro caso, el de Isaac, en Génesis 35:29. Allí leemos: y exhaló Isaac el espíritu y murió, viejo y lleno de días. Tristes debieron ser los últimos años de este pobre hombre, acompañado por las tinieblas de la ceguera, pero alimentados por la esperanza. Vivía triste por la ceguera física, pero algo que no estaba ciego en él era la esperanza. Se ha dicho que Abraham representa la fe, Isaac representa la esperanza y Jacob representa los trabajos y la paciencia del amor. Vamos a continuar mirando la muerte de Moisés, porque esa muerte tiene lecciones y tiene un lenguaje de parte de Dios para estimularnos a la fe, al amor, a la paciencia y a vivir una vida
extendida a la vista de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.